cómo fue destruido el templo de Salomón. El templo de Salomón, a menudo referido como el primer templo, se erigió como un faro de fe y devoción en el corazón de la antigua Jerusalén. Construido bajo la dirección del rey Salomón, esta magnífica estructura no era solo una maravilla arquitectónica, sino que cumplía un propósito espiritual profundo. Debía ser una morada para Dios mismo en la tierra, un espacio sagrado donde se encontraban los reinos divino y humano, y pasó en el año 400 y pico después de que los hijos de Israel salieran de la tierra de Egipto. En el año 4 del reinado de Salomón sobre Israel, comenzó a construir la casa del Señor, Primera de Reyes capítulo 6 versículo 1. En el mismo centro de este templo descansaba el Arca de la Alianza, un artefacto de importancia inmensurable para los israelitas. Simbolizaba la presencia tangible de Dios entre su pueblo y era un testimonio de la alianza entre Dios e Israel. El templo no era simplemente un edificio. Era el corazón y el alma de la vida religiosa israelita. Un testimonio de su fe inquebrantable y una representación de su relación única con Dios. Su construcción, descrita con gran detalle en Primera de Reyes capítulo 6 versículos del 1 al 38, subraya su importancia. Cada piedra, cada pieza de cedro y cada revestimiento de oro estaba escogido y elaborado meticulosamente, encarnando la profunda reverencia y devoción de un pueblo a Dios. La eventual destrucción de este templo sagrado no fue solo la pérdida de una estructura. Marca un cambio tectónico en el panorama espiritual y político de la época. Comprender sus antecedentes e importancia proporciona una visión más profunda de las pruebas de fe e historia de los israelitas. Auge de Babilonia. En la antigüedad, hubo un poderoso rey llamado Nabucodonosor. Bajo su mando, Babilonia creció hasta convertirse en un imperio inigualable en la región. Nabucodonosor no era solo un hombre ambicioso. Era un conquistador. Veía los territorios no solo como tierras, sino como extensiones de la grandeza de Babilonia. Jerusalén, la brillante joya de los judeos y hogar del majestuoso templo de Salomón, no había escapado la atención de Nabucodonosor. Esta ciudad sagrada, rica en historia y fe, se convirtió en un punto focal para los deseos expansionistas del rey babilónico. Pronto, las fuerzas de Nabucodonosor sitiaron Jerusalén, una poderosa demostración del poder de Babilonia contra el pueblo de Judá. La Biblia nos dice, en sus días, Nabucodonosor rey de Babilonia vino y Joaquín llegó a ser su siervo por 3 años. Luego se rebeló contra él. Segunda de Reyes capítulo 24 versículo 1. En lugar de arrasar Jerusalén después de su asedio inicial, Nabucodonosor eligió un enfoque más estratégico. Hizo que los reyes judeos siguieran sus órdenes, controlándolos como títeres. Esto significaba que, aunque se les permitía permanecer en el trono, tenían que jurar lealtad a Babilonia y seguir los mandatos de Nabucodonosor. Sin embargo, la relación entre Babilonia y Jerusalén no iba a durar pacíficamente. Los reyes judeos, aunque inicialmente sumisos, no estaban contentos siendo meros títeres, la rebelión se incubaba en sus corazones. Sin embargo, el poder de Babilonia no era algo a tomarse a la ligera. Cuando Sedequías llegó a ser rey, ya había alcanzado la edad de 21 años. Después de la sublevación de Joaquín, Segunda de Reyes capítulo 24 versículo 17 revela que Nabucodonosor puso al joven Sedequías en el trono de Judá como su rey títere para mantener su poder. Segunda de Crónicas capítulo 36 versículos del 11 al 20 nos cuenta más sobre la maldad de Sedequías. A saber, que no prestó atención a Jeremías ni a ninguno de los otros mensajeros de Dios. En cambio, se burlaba de ellos e ignoraba lo que trataban de decir. La maldad que hizo Sedequías se explica en detalle en Segunda de Crónicas capítulo 36 versículos del 12 al 14. No estaba dispuesto a escuchar la palabra de Dios que fue hablada a través de Jeremías. Rompió un juramento hecho en el nombre de Yahvé como vasallo de Babilonia, y no se arrepintió ni disuadió a los líderes y sacerdotes de profanar el templo con la restauración de prácticas de adulterio. Después de lo que pareció una cantidad de tiempo interminable, se agotó la paciencia y longanimidad de Dios. Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Jeremías nos informa que durante esos tiempos hubo numerosos falsos profetas que predicaban un mensaje de triunfo y victoria a Sedequías. Tristemente, les creyó a ellos en lugar de a los profetas piadosos como Jeremías.
Y como resultado, se alzó contra el rey de Babilonia. Jeremías advirtió a Sedequías que su rebelión contra Babilonia fracasaría. Como resultado, Sedequías arrestó y encarceló a Jeremías, pero el profeta permaneció firme en su fidelidad al mensaje de Dios. Advertencias proféticas. A lo largo de la historia del antiguo Israel, Dios envió profetas para guiar, amonestar y comunicar su voluntad a su pueblo escogido. Estos profetas, como mensajeros de Dios, a menudo traían advertencias de las graves consecuencias que esperaban a los israelitas si continuaban en su desobediencia y se desviaban de los mandamientos de Dios. Central a estas advertencias estaba la posible destrucción del majestuoso templo de Salomón, símbolo de la morada de Dios entre su pueblo. Jeremías en el capítulo 7 de su libro hace una referencia escalofriante a un lugar de culto anterior que los israelitas habían profanado. Silo, Dios les recuerda lo que pasó con ese lugar debido a la maldad de su pueblo Israel. Ve ahora al lugar de Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ve lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Jeremías capítulo 7 versículos del 12 al 14. Para los israelitas, el templo era el símbolo de la presencia de Dios, un testimonio de su relación especial con el Todopoderoso. Sin embargo, los profetas advirtieron que ni siquiera esta estructura sagrada se mantendría en pie si la nación continuaba dándole la espalda a su Creador. El último asedio de Jerusalén. Segunda de Reyes capítulo 25 versículo del 1 al 3. Aconteció en el año 9 de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor rey de Babilonia vino con todo su ejército contra Jerusalén, acampó contra ella y levantó contra ella ingenios alrededor. Y la ciudad fue sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. Llegó el hambre a la ciudad, hasta no quedar pan para el pueblo. En la antigüedad, Nabucodonosor usó una táctica común para conquistar ciudades amuralladas, erigir un muro de asedio. El objetivo de un asedio era rodear la ciudad, cortar todo comercio y suministro, y eventualmente forzar a los habitantes a rendirse por inanición. Este evento fue tan significativo que se menciona 4 veces en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas capítulo 36, Jeremías capítulo 52 y el pasaje actual. El hambre se había vuelto tan severa en la ciudad que indica que Nabucodonosor y los babilonios estaban a punto de lograr la victoria sobre Jerusalén durante el asedio. Sedequías es capturado y ejecutado. Y degollaron a los hijos de Sedequías delante de sus ojos, y también sacaron los ojos a Sedequías y le aprisionaron con grillos. A pesar de que los babilonios no tenían una reputación de ser tan crueles como los asirios, eran profesionales en crueldad por derecho propio. Tomaron medidas para asegurarse de que la última imagen que viera el rey Sedequías fuera la ejecución de sus propios hijos. Y después de eso, los sumieron en oscuridad por el resto de su vida. El asedio y destrucción finales de Jerusalén. Una vez adentro, se dirigieron directamente al hito más sagrado de la ciudad, el Templo de Salomón. Este magnífico edificio, construido como morada de Dios en la tierra, fue saqueado. La Biblia relata, el día 7 del mes 5, en el año 19 de Nabucodonosor rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. Y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande. Segunda de Reyes capítulo 25 versículos 8 y 9. Las murallas de Jerusalén que proporcionaban seguridad física a la ciudad fueron destruidas. Como resultado, Jerusalén ya no era un lugar seguro para sus habitantes. Las murallas permanecieron en ruinas hasta que fueron reconstruidas por los exiliados que regresaban durante la época de Nehemías. Leemos, Nabuzaradán, el capitán de la guardia, la demolió metódicamente, quemando el palacio y edificios clave, derribando muros y destrozando el templo. El título hebreo, el jefe verdugo, o el degollador, se refiere a él. No solo profanaron este sitio sagrado, sino que también lo saquearon, llevándose muchos de sus tesoros. El gran templo de Salomón ahora estaba en ruinas. Permanecería en ruinas durante muchos años hasta que fuera humildemente reconstruido por los exiliados que regresaban en los días de Esdras. El templo fue destruido en el año 11 de Sedequías, el año 19 de Nabucodonosor y el año 160 del cautiverio de Jeconías.
Esto fue 424 años, 3 meses y 8 días después de que Salomón pusiera su piedra fundacional. Se llevó cautivos a Babilonia a todos los de Jerusalén, todos los príncipes y todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros, no quedó nadie, excepto los más pobres del pueblo. Segunda de Reyes capítulo 24 versículos 14 y 15. Y así, el magnífico templo de Salomón, que una vez se erigió como testimonio de la gloria de Dios y el orgullo de Israel, fue incendiado. Los babilonios, no conformes con la mera destrucción, se llevaron muchos artefactos y tesoros de vuelta a Babilonia como trofeos de su victoria. La caída del templo no fue solo la pérdida de un edificio. Fue el desgarrador símbolo de un pacto roto, de una relación tensa entre Dios y su pueblo. Pero como la historia mostraría después, fue también un testimonio del espíritu indomable de una nación y de la misericordia inagotable de un Dios amoroso. Esto fue la tercera ola importante de cautiverio, llevándose al resto de la gente, excepto a los más pobres. Jeremías capítulo 52 versículos del 17 al 23 es un inventario detallado de todo lo que saquearon los babilonios del templo. Jeremías capítulo 52 versículos del 17 al 23. Las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas y el mar de bronce que estaban en la casa de Jehová, los caldeos las quebraron, y llevaron todo el bronce a Babilonia. Tomaron también los calderos, las paletas, las despabiladeras, los tazones, las cucharas, y todos los utensilios de bronce con que ministraban. Los incensarios, los tazones, lo que de oro, en oro, y lo que de plata, en plata, se llevó el capitán de la guardia. En cuanto a las 2 columnas, el mar y las basas que Salomón había hecho para la casa de Jehová, no se podía pesar el bronce de todos estos utensilios. La altura de una columna era de 18 codos, y un cordón de 12 codos la rodeaba, su espesor era de 4 dedos, y era hueca. Y el capitel de bronce encima de ella era de 5 codos de altura, con una red y granadas en el capitel alrededor, todo de bronce, y lo mismo en la segunda columna con sus granadas. Había 96 granadas en cada hilera. Esta fue la tercera y más significativa ola de cautiverio. De la misma manera que los habitantes restantes fueron llevados como esclavos a Babilonia, las joyas restantes del templo también fueron llevadas. Como resultado del juicio de Dios, Jerusalén quedó en ruinas y fue completamente saqueada, aunque el ejército caldeo estaba furioso por la persistente resistencia del asedio, no recurrieron inmediatamente a quemar y destruir todo, como suele ocurrir en tales situaciones. En cambio, esperaron unas semanas. A Nabuzaradán se le ordenó llevar a cabo la destrucción final de Jerusalén. A pesar de la amplia paciencia y concesión de tiempo para arrepentimiento por parte de Dios, el corazón del pueblo se mantuvo endurecido y sin voluntad de cambio. Por lo tanto, el castigo se llevó a cabo en su máxima extensión. No es sorprendente que las casas del rey y los grandes hombres se quemaran. Sin embargo, es verdaderamente asombroso que la casa del Señor también fuera destruida en esas llamas. Ese lugar santo y hermoso siendo quemado por el fuego en un evento trágico. ¿Podría ser posible que la casa que David había preparado y que Salomón construyó a un enorme costo, la misma casa que estaba constantemente custodiada por Dios, Primera de Reyes capítulo 9 versículo 3, pudiera haberse salvado del fuego? No. No debe ser a prueba de fuego contra los juicios de Dios. Debe reducirse a cenizas y es probable que el arca dentro de ella también sea destruida. Los enemigos, habiendo oído lo mal que les fue a los filisteos por maltratar el arca, tenían demasiado miedo para tomarla. Varios de los grandes hombres son asesinados a sangre fría. Seraías, el sumo sacerdote, que era el padre de Esdras como aparece en Esdras capítulo 7 versículo 1, el segundo sacerdote que cuando había ocasión oficiaba por él, y los 3 porteros del templo. Segunda de Reyes capítulo 25 versículo 18. El general del ejército, 5 consejeros privados, el secretario de guerra o pagador del ejército, y 60 hacendados del país que se habían escondido en la ciudad. Las secuelas. En los anales de la historia, pocos momentos proyectan una sombra tan larga y oscura como la destrucción del templo de Salomón. Esta no fue simplemente la pérdida de ladrillos y mortero, las paredes que habían protegido a la ciudad, las paredes que habían presenciado incontables historias de fe,
valor y esperanza ya no existían. Jerusalén, una vez vibrante y bulliciosa, ahora estaba destruida. Pero la destrucción no terminó allí. Muchos de los judíos fueron encadenados y llevados lejos de su patria, se vieron forzados al exilio en Babilonia, extraños en una tierra extranjera. Los ecos de su desgarrador lamento pueden sentirse en el Salmo 137, junto a los ríos de Babilonia estábamos sentados y llorábamos, acordándonos de Sión. El recuerdo de su patria era un doloroso recordatorio de lo que se había perdido. Este evento catastrófico no fue simplemente una destrucción física, el alma misma de la comunidad estaba profundamente herida. ¿Cómo podríamos cantar la canción del Señor en tierra ajena? Su dolor era visible, y sin embargo dentro de este dolor, las semillas de la reflexión y la transformación comenzaron a brotar. Al estar en el exilio lejos de su tierra natal, la gente comenzó un profundo periodo de búsqueda del alma. Las preguntas sobre su identidad, su fe y su relación con Dios ocupaban sus pensamientos. Fue un momento en que volvieron a sus escrituras buscando entendimiento y guía. En ausencia del templo físico, aprendieron a encontrar a Dios de nuevas maneras. Las sinagogas comenzaron a emerger como lugares de culto y estudio, y la esencia de su fe se volvió más introspectiva y autorreflexiva. La destrucción del templo y el posterior exilio llevaron a una evolución en el pensamiento y la práctica religiosa de los israelitas. El pueblo llegó a comprender que su conexión con Dios no se limitaba a un lugar o edificio en particular. Dios estaba con ellos incluso en las tierras lejanas de Babilonia. Al final, la angustia y la desolación se convirtieron en el crisol de una conciencia renovada. Las lecciones aprendidas en el exilio, la resiliencia que mostraron y los discernimientos espirituales que obtuvieron allanaron el camino para su eventual regreso a Jerusalén y la reconstrucción del segundo templo. La destrucción del templo de Salomón y el exilio en Babilonia siguen siendo capítulos sombríos en la historia. Sin embargo, también sirven como poderosos recordatorios del espíritu indomable del pueblo y su fe inquebrantable en Dios, incluso en los momentos más oscuros. La historia del templo de Salomón no es solo una de pérdida, sino también de esperanza y renacimiento. Es como ver romper el alba más oscura de la noche en un nuevo día. Si bien la destrucción de este gran templo fue un capítulo desgarrador para los israelitas, no fue el final de su historia. De hecho, fue un nuevo comienzo. Los profetas, aquellos mensajeros elegidos de Dios, no eran solo portadores de malas noticias. Incluso cuando advirtieron a los israelitas sobre la inminente destrucción del templo, también susurraron mensajes de esperanza. Imagínalos de pie en medio de la multitud temerosa, alzando la voz no para infundir terror, sino para dar tranquilidad. Isaías, uno de estos profetas, habló de un rey llamado Ciro diciendo, Él es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, e incluso diciendo a Jerusalén, serás edificada, y del templo, serán puestos sus cimientos. Isaías capítulo 44 versículo 28. En esencia, Isaías estaba diciendo que el templo se levantaría nuevamente. Y luego estaba Jeremías, otra fuente de esperanza. Escribió una carta a los israelitas exiliados y en ella transmitió las palabras de Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías capítulo 29 versículo 11. Aquí, Dios estaba haciendo una promesa. El exilio no duraría para siempre y los israelitas encontrarían el camino a casa. Fieles a estas profecías, el tiempo de exilio llegó a su fin. Los israelitas regresaron a su tierra natal y reconstruyeron su templo sagrado. Este retorno del exilio y la reconstrucción del segundo templo se convirtieron en momentos definitorios de la historia judía. Significaron el renacimiento, la capacidad de recuperación y el vínculo perdurable entre Dios y su pueblo. En nuestras propias vidas, podemos enfrentar desafíos que parecen sin esperanza, momentos en los que todo lo que apreciamos se desmorona ante nuestros ojos. Pero así como los israelitas encontraron esperanza en las palabras de los profetas, también nosotros podemos encontrar esperanza en su historia. Después de cada tormenta, llega la calma. Después de cada final, un nuevo comienzo aguarda. Y así como el segundo templo se levantó de las cenizas del primero, también nosotros podemos reconstruir y encontrar esperanza en nuestro futuro. Oración, Padre Celestial,
venimos ante ti hoy teniendo presente la destrucción del templo de Salomón, símbolo de tu presencia y testimonio de tu gloria entre tu pueblo. Al reflexionar sobre ese evento monumental, recordamos la naturaleza temporal de las estructuras terrenales frente a la eternidad de tu amor y misericordia. Señor, para aquellos entre nosotros cuyos propios templos, ya sean nuestros hogares, relaciones o paz personal, han enfrentado destrucción o turbulencia, trae consuelo y sanación. Así como el templo de Salomón fue reconstruido, que renueves y restaures los lugares quebrados en nuestras vidas, ladrillo a ladrillo, momento a momento. Enséñanos, oh Dios, a encontrar el verdadero fundamento en ti, sabiendo que aunque los edificios pueden derrumbarse y las situaciones cambiar, tu amor permanece inconmovible. Que la historia del templo de Salomón sea un ejemplo para nosotros, recordándonos tanto la vulnerabilidad humana como la firmeza divina. Pedimos tu fortaleza para perseverar en nuestras pruebas y sabiduría para buscar tu rostro en todas las circunstancias. El futuro del templo. Aunque el templo de Salomón yacía en ruinas, Dios no abandonó a su pueblo. A través de los profetas, sembró semillas de esperanza sobre el futuro del templo. Isaías profetizó: Yo estoy con vosotros para salvaros y libraros, dice Jehová. Y os salvaré de todos los lugares a donde hubiese yo dispersado, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar cautivos. Jeremías capítulo 30 versículos 10 y 11. Ezequiel también recibió una visión de un nuevo templo, más glorioso que antes. Ezequiel capítulo 40 versículo 43. Estas profecías se cumplieron cuando los judíos regresaron del exilio babilónico bajo el liderazgo de Zorobabel, Esdras y Nehemías. Con lágrimas de alegría, reconstruyeron el altar y sentaron los cimientos de un nuevo templo. Esdras capítulo 3. Aunque este segundo templo no igualaba la majestuosidad del original, representaba la esperanza y la fe de un pueblo que se negaba a morir. Incluso este segundo templo llegaría a su fin cuando Herodes lo reemplazó por una estructura más grandiosa, conocida como el Templo de Herodes. Irónicamente, solo unos años después de su finalización, en el año 70 después de Cristo, los romanos lo destruyeron junto con Jerusalén. Sin embargo, el verdadero templo de Dios no se encuentra en ningún edificio hecho por manos humanas. Como dijo el apóstol Pablo, ¿no sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16. Hoy, mediante la fe en Cristo, nosotros mismos somos el templo vivo de Dios, construido sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Efesios capítulo 2 versículos 20 y 21. Y un día, Juan vio la visión de una nueva Jerusalén descendiendo del cielo, resplandeciente con la gloria de Dios. Apocalipsis 21. Allí, la presencia de Dios morará para siempre con su pueblo. El antiguo templo terrenal fue solo una sombra, la realidad se encuentra en la presencia eterna de Dios con nosotros. El majestuoso templo de Salomón en Jerusalén, erigido como morada terrenal de Dios, fue destruido por los babilonios en el año 586. Antes de Cristo. Tras el sitio y saqueo de la ciudad. Esta pérdida representó una ruptura espiritual y política para el pueblo judío. El templo había simbolizado la presencia de Dios entre ellos y su relación especial con él. Tras el exilio en Babilonia, los judíos reflexionaron sobre su fe y se acercaron más a Dios de formas no ligadas a un edificio. Finalmente regresaron a Jerusalén y reconstruyeron el templo, demostrando su resiliencia y esperanza. Aunque este segundo templo fue reemplazado y luego destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo, el verdadero templo de Dios no se encuentra en estructuras materiales, sino en el pueblo mismo como morada del Espíritu Santo. Las profecías bíblicas hablan de un templo futuro, celestial y eterno donde Dios morará para siempre con su pueblo. La destrucción y renovación del templo terrenal apuntan a esta realidad espiritual eterna, donde la comunión con Dios ya no depende de un edificio, sino de la fe y del Espíritu.